Parece que es grave, pero primero buenas noches, doctor Quiroz, ¿cómo le va? ¿Qué opina usted? Que además es ministro de Salud, que tiene que ver con estas cosas, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches, Alfredo. Buenas Un gusto estar con todos ustedes hoy por acá. Bueno, yo creo que vos has dicho mucho de lo que corresponde decir, ¿no? Los funcionarios públicos somos servidores públicos, que estamos al servicio de las cuestiones que hacen al interés público y por lo tanto somos los primeros que tenemos que dar el ejemplo en cumplir la normativa, sobre todo normativas que tienen que ver con el riesgo de vida y de accidentes en el espacio público. Así que me parece que huelgan las palabras para describir este fenómeno. Hernán Lombardi, primero buenas noches y segundo, políticamente, ¿qué estás viendo en la provincia de Buenos Aires en ese espacio llamado peronismo, justicialismo, kirchnerismo, cristinismo? Bueno, primero veo una implosión, pero me parece que como siempre nos tiene acostumbrados hace muchos años, puede ser una implosión por la mera búsqueda del poder, porque después el poder los une, y el poder los une no para transformar la Argentina, para trabajar en beneficio de los ciudadanos, sino el poder los une para mantener sus privilegios y sus negocios. Entonces yo, francamente, los miro, he mirado muchas veces en esto, los 40 años de democracia, y después, a la larga, terminan siempre juntos porque tienen muchas cosas para defender, y para el caso que estabas diciendo vos recién, Alfredo, mucha impunidad. Tienen mucha impunidad para defender, para poder seguir siendo impunes. Entonces yo miro los movimientos, digo, bueno, quizás esta vez alguno actúa con mayor honestidad intelectual, pero no me olvido que la Rocker también es el secretario general de la Cámpora, no es lo mismo. Por supuesto. Son lo mismo. Entonces, claro, ¿qué es lo que están discutiendo? ¿Están discutiendo ideas o están discutiendo poder? Están discutiendo poder. Sin duda. Doctor Quiroz, me pregunto lo siguiente. Usted ha sido funcionario, ¿usted empezó con Macri o con Horacio Rodríguez Larreta? Yo empecé colaborando con el gobierno de Mauricio Macri en 2008-2009 como un asesor externo y luego empecé como funcionario con Horacio. ¿Y qué siente ahora que Horacio Rodríguez Larreta juega por afuera políticamente, electoralmente por afuera del PRO? Y además que ha dicho algo, obviamente no le compete a usted directamente, pero la salud pública tiene también que ver con la higiene de la ciudad y ha dicho, tal vez una frase marketinera, una frase de ocasión, de que la ciudad tiene olor a pis. ¿Qué le contesta y qué siente que alguien con el que trabajó tan cerca como Rodríguez Larreta hoy sea por lo menos un competidor, un adversario? Bueno, yo lo he dicho, Alfredo, primero me da mucha pena y creo que políticamente es un error significativo el que está cometiendo. Yo creo que es muy importante entender que en esta elección local de la Ciudad de Buenos Aires tenemos de un lado una presentación política que por supuesto defiende el orden público en términos de las cuentas públicas, de no gastar más de lo que se recauda, sobre todo dar explicaciones al ciudadano de cada dinero que se invierte, para qué impacto social se está invirtiendo, y del otro lado, pero por supuesto que tiene mucho menos foco e interés en otras gestiones que son indispensables del gobierno o de la gestión de un gobierno, como son la salud, la educación, el espacio público, la cultura, cuestiones que el porteño valora mucho y se ha acostumbrado a tener un nivel de servicio muy alto. Y del otro lado, una presentación política que pretende desatender el orden económico, el orden de gobierno y que cree que simplemente con descripciones teóricas va a poder llevar adelante el gobierno y la gestión pública. Ahora, entre esas dos miradas está un espacio político que considera que no se puede gastar más de lo que se recauda, que hay que cuidar el dinero, que hay que dar explicaciones por lo que uno hace, pero sobre todo entiende que el ciudadano valora muchísimo los servicios públicos indispensables como son salud, educación, seguridad y por supuesto que el cuidado del espacio público. En ese espacio, este espacio último que estoy describiendo, es donde creo que nosotros no deberíamos dividir las fuerzas, deberíamos estar todos juntos, porque justamente la construcción de una política muy fuerte de cuidado del dinero, pero del servicio público, es lo que el ciudadano porteño más valora y de alguna manera al dividirnos, perdemos la fuerza para poderlo sostener de manera clara, contundente y sistemática. Para Lombardi, en todo caso, que Larreta sea un competidor y la falta de alianza con el gobierno, incluso en el gobierno dicen que el PRO se está diluyendo, ¿no? ¿No les permite a ustedes estar en una situación muy desventajosa en esta elección y incluso con la posibilidad de perder la ciudad? Bueno, yo digo, para ser clarísimos, acá está el gobierno de la ciudad. Está el PRO, que viene desde hace años transformando la realidad de la Ciudad de Buenos Aires, yo creo que para bien. Los ciudadanos piensan que para bien.
Es decir, yo insisto, yo fui 8 años ministro de Cultura de Mauricio. Vos me decís, si no hubiera habido obra pública, y el Colón se venía abajo. Si no hubiera habido inversión en movilidad urbana, no tendríamos el Metrobús. Si no hubiera inversión en seguridad, tendríamos mayores problemas de seguridad que tenemos porque se creó, acuérdense, la metropolitana, después fue la policía de la ciudad. Y eso se siguió llevando adelante, Jorge Macri lo sigue llevando adelante. Entonces está el PRO. Insisto, está en nuestra genética también tratar de mejorarlo, no somos perfectos, pero creemos que honestamente, y yendo al sentido común, a lo que piensan los vecinos, la ciudad está mucho mejor y cada día mejora. Y después hay una cacofonía de voces opositoras, que obviamente cada cual intenta llevar agua para su molino. Larreta decidió pasarse a esas voces opositoras. Bueno, es su decisión. Doctor Quirós, en algún momento se manejó que usted podría haber sido candidato o encabezar la lista. ¿Hubo algún tipo de ofrecimiento, de conversación? Y si fue así, ¿por qué no se concretó? Bueno, nosotros estuvimos conversando sobre cómo construir el equipo que represente mejor, por un lado la lista y por otro lado los roles de gobierno que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, que los ciudadanos han encomendado estos 4 años, ¿no? Así que estuvimos discutiendo todo el tiempo dónde era cada uno de nosotros mejor para darle el servicio al ciudadano que el ciudadano se merece. Y en ese diálogo estuvimos muchos días y de alguna manera lo que construimos es una lista de unos candidatos que representan tremendamente los principios, los valores y la forma de gestionar del PRO, y hemos sostenido en el Ejecutivo otro conjunto de personas que se dedican día a día a la gestión ejecutiva y a dar servicios, con lo cual creemos que somos un verdadero equipo y bueno, Hernán representa eso junto conmigo, él como candidato y yo como ministro, apoyando y siguiendo con la línea de Jorge Macri como jefe de gobierno, ¿no? Ahora, a esta altura, ¿puede haber algún acercamiento con el gobierno? Tal vez no en la ciudad, obviamente, pero se lo pregunto con una mirada más política de su parte. A mí lo que me parece es que es importante lo que uno le ofrezca al ciudadano y que ofrezca como política pública. Nosotros somos un espacio que hemos demostrado a lo largo de todos estos años que somos capaces de gestionar y transformar, que somos capaces de cuidar el orden económico del gobierno, porque llevamos ya 4 años sin déficit fiscal, y al mismo tiempo somos capaces de fortalecer el sistema público de salud, el sistema educativo. Hemos mejorado muchísimo la seguridad de la ciudad y, como decía Hernán recién, todos estos espacios y tantos otros, por supuesto que siempre requieren seguir optimizando y mejorando el servicio y adaptarse a las nuevas realidades sociales y económicas que vivimos. Pero creemos que representamos lo que el porteño más valora y por eso es que siempre nos ha acompañado y tenemos toda la confianza de poner en diálogo nuestros planteos, nuestras propuestas y nuestras políticas al ciudadano y que nos van a acompañar. Hernán, recién hablamos de Horacio Rodríguez Larreta, los dos respondieron. Los dos precandidatos a presidentes del PRO se han abierto del partido. De hecho, Patricia Bullrich, no sé si se ha afiliado a la Libertad Avanza, pero es un puntal del gobierno de Javier Milei y de sus candidaturas. Vos has estado muy cerca de Patricia Bullrich. ¿Has tenido tiempo de conversar amigablemente, aunque sea de debatir, cuál es el giro, por qué ella toma esta decisión? Incluso hoy es muy crítica del propio Mauricio Macri. Yo creo, nosotros nos conocemos hace tiempo, yo creo en esos valores permanentes que son los mismos que creí toda mi vida. Creo en las instituciones. Mejores instituciones hacen mejor calidad de vida de la gente. Las instituciones por sí mismas, no es solamente una cuestión democrática o republicana que ya de por sí mismo sería importante, sino mejores instituciones generan más confianza y mayor calidad de vida a la gente. Por otra parte, creo en los equipos. La complejidad de los problemas del siglo XXI, la enorme complejidad, no se resuelven con un tuit, no se resuelven, requieren equipos formados. Entonces a mí me parece que en ambos casos que hablamos, a lo mejor producto en el caso de Larreta por la derrota electoral, en el caso de Patricia por otros motivos, más bien tienen conductas individuales. Y yo sigo creyendo en los equipos y en las instituciones. Recién decía Fernán, como el Modesto no puede decir, la transformación en el robusto sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires es un enorme mérito. Y es un enorme mérito del equipo y del ministro Quirós. Y es un mérito. Yo voy a hablar de cultura. La cantidad de cosas, de elementos que tiene la estrategia de cultural de Ciudad de Buenos Aires, que es el Teatro Colón, ahora gallardamente con Julio Boca, que estamos tan orgullosos, lo que hace Gaby Ricardes ahí, que también forma parte del equipo, pero la Usina del Arte, el Teatro San Martín, el Teatro 25 de Mayo,
acá hay una transformación de la ciudad. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. Alguien me puede decir, mira, está sucia. Sí, ojo, sí, pero trabajamos para mejorarlo. ¿Quién más puede hacer mejor para transformarla que nosotros? Evidentemente, la pobreza que hay hoy en este Kicillof que recién veíamos, que abandonó al conurbano a su suerte, y entonces, cuando abandonás el conurbano a su suerte, tenés problemas de inseguridad, de gente que entra sin saber muy bien, ¿viste? El trabajo sobre la basura. Hay un problema muy serio y la ciudad gallardamente intenta seguirse transformando. Ahora, Hernán, por eso estamos orgullosos del PRO. Una de las palabras es cultura. El gobierno entiende, y varios de sus funcionarios, que justamente la cultura de ustedes no es la cultura de la época. Por eso se pasan a este nuevo equipo. Estoy pensando en voz alta, como lo de Bullrich, que la cultura es disruptiva, que Milei gana con algo que encarna un sentimiento ciudadano de basta con la política tradicional, y ese es el cambio cultural. ¿Qué decís? Yo soy respetuoso de eso. Y entiendo que hay que entender los fenómenos del siglo XXI, si no me quedaría agarrando antorchas viejas. Una cuestión es lo disruptivo en términos de marketing político. Y yo lo entiendo, y no es lo que pasa acá, pasa en muchos lugares del mundo. Después es cómo formás buenos equipos para gobernar. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Por supuesto que yo entiendo lo disruptivo, me parece que es parte de lo que pasa en el mundo. A mí me puede gustar más o menos estéticamente, me parece que a veces se generan desmadres éticos en algunos aspectos, pero básicamente es, ¿para qué sirve todo esto que estamos hablando? ¿Para qué la gente nos está escuchando hoy? Para ver cómo le transformamos la vida. Y yo creo, de nuevo vuelvo, la vida se transforma en las democracias modernas con mejores instituciones y con equipos robustos. Eso es lo que tratamos de hacer en el PRO. Fernán, está participando, pero muy activamente, de la campaña electoral el expresidente Mauricio Macri. Hay algunos consultores que dicen de que no alcanza porque también tiene una imagen de un sector de la población muy crítico, y otros dicen que no, que lo demuestran empujando del carro, sumándose a este equipo que decía Lombardi. ¿Ha tenido posibilidades de palpar en el ciudadano, en las recorridas electorales, cómo está Mauricio Macri con el ciudadano? Sí, por supuesto, no solamente recorridas electorales. Yo, sabés que, y cualquiera que vea mis redes lo puede documentar, yo voy a 2 o 3 hospitales o centros de salud por día, revisando con los líderes profesionales del lugar, los directores, los encargados de cómo están los procesos de cuidado, el acceso a la comunidad, cómo la gente se siente atendida, de manera que estoy permanentemente transitando. Y lo que uno recibe de la sociedad es que valora y reconoce lo que este espacio político, lo que Mauricio representa, pero el espacio político en su conjunto ha hecho como transformación en la ciudad, y que, por supuesto, como siempre, Hernán decía recién, es permanentemente las evoluciones de las demandas sociales y de la cultura social van modificando y cambiando las exigencias de la sociedad y también los problemas que hay que atender. Hoy por hoy se habla mucho del espacio público y las dificultades de mantener la limpieza permanentemente. Tiene mucho que ver con una realidad social dramática que está viviendo no solamente la Argentina, sino todas las sociedades grandes del mundo, ¿no? Hay un conjunto de personas que en la sociedad actual se desanclan de sus afectos más centrales, la familia, el barrio, los amigos, la cuadra, y pierden de alguna manera su sentido de vida, se exponen su trayecto de vida a una vida verdaderamente muy sufrida y en algún punto invivible, que es dedicar su trayecto de vida en la calle. Y eso, lamentablemente, es una problemática de la época, no es un problema de la ciudad de Buenos Aires, de todas las ciudades del mundo. Y hay que atenderlo optimizando y mejorando las políticas públicas y, sobre todo, reconstruyendo un sentido de nación donde la gente caiga en ese escenario cada vez menos y la menor cantidad posible. Y de eso se trata gobernar. Y en ese mismo plano, ¿cómo ves al gobierno nacional? No, es que este es un problema social que tiene mucho que ver con la capacidad de las personas de mantener sus vínculos afectivos y resolver sus problemas de destino de vida y sentido de vida en el contexto de un núcleo muy pequeño, que es la familia. Familia que hoy por hoy esto no tiene que ver con lo que eran las familias clásicas, pero familias al fin. Y lo que pasa con la política pública en la Argentina, sobre todo la política nacional, es que cuando vos tensás el diálogo en dos extremos muy, muy lejanos, muy contundentes, muy
recortados de manera que tengan muy poco diálogo entre sí, por supuesto que rompes la malla social, y la ruptura de malla social favorece este tipo de escenario. Es decir, que si vos me decís qué pienso sobre la política pública nacional respecto de este problema, es que el buscar puentes de diálogo, el poner en palabras los problemas que tenemos y en tratar de entender y comprender lo que el otro piensa, más allá de que sea diferente, es un paso esencial para que las personas nos podamos entender. Y cuando vos te entendés con alguien, podés compartir o no, podés ponerte de acuerdo o no, pero decididamente generás un vínculo y mantienes un vínculo afectivo que te permite bajar a tierra, estar en el lugar donde estás. En la medida que vos hagas todas las políticas inversas, que sea maltratar, categorizar, ponerle etiquetas a todo el mundo y hablar de cosas superfluas, lo que te pasa es que la malla social se rompe y las sociedades modernas, que es lo que le está pasando esto, y Twitter ayuda mucho a este escenario, generan que la sociedad se quiebre y por lo tanto haya cada vez más gente que pierda sus anclas afectivas y por lo tanto pierda su destino de vida. Silvina Martínez nos trae información muy detallada respecto a un rol insólito que está jugando un juez sumamente polémico respecto de tratar de ordenar a la ministra de Seguridad qué es lo que tiene que hacer respecto de cuidar el espacio público, cuidar el orden público en una manifestación como va a ocurrir mañana. Contanos de qué se trata, Silvina. Sí, mira, el caso es insólito si no fuera grave de lo que puede llegar a ocurrir. Estamos viendo la marcha de mañana, la marcha del día miércoles, la carátula dice Bullrich contra el juez Gallardo. Yo también diría el juez Gallardo, que no juzga, este juez que toma decisiones bastante polémicas. Mirá, el juez admitió un amparo presentado por la CGT, por la UTEP y por la Unión de Trabajadores de lo que es la Justicia Nacional. Sí. ¿Qué resolvió en torno a este amparo en tiempo récord y habilitando días y horas inhábiles? Es decir, lo resolvió un domingo. Que las fuerzas federales se abstengan de intervenir en manifestaciones de la ciudad de Buenos Aires. Ahora bien, ¿cuáles son las críticas a esta decisión por parte del juez? Mira, primero que es un juez incompetente. ¿Por qué? Porque es un juez que tiene a cargo el juzgado en lo contencioso administrativo y tributario de la ciudad de Buenos Aires. Claro. O sea, se está metiendo en cuestiones federales cuando él no tiene competencia ni en cuanto a la temática ni en cuanto al lugar. 2, mal desempeño en sus funciones. Esto es la denuncia que se presentó en las últimas horas por parte del Ministerio de Seguridad. Hoy Exacto, que está diciendo esto. A ver, está juzgando algo que no tiene que juzgar. Una resolución express, porque la resolvió, como te decía, lo resolvió el asunto el domingo, precisamente para, acá viene la segunda, una cuestión de forum shopping, tratar un tema... tratando un tema que tiene que ver con una cuestión que no era competente. Y lo último, no se garantizó el derecho de defensa. ¿Esto quién lo dice? La apelación que también presentó el día de hoy el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque le dice a nosotros nadie nos preguntó. Claro. Nosotros nos están diciendo que tenemos que hacernos cargo de este tema y nadie nos preguntó. Y en realidad el trabajo es conjunto entre la Ciudad de Buenos Aires y las fuerzas federales. Te muestro un tuit de recién que hace unas horas publicó Fernando Soto, que es un director del Ministerio de Seguridad. Los jueces Fabiana Yafrit y Pablo Mantaraz de la Sala 1 de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires revocaron el absurdo fallo del juez Gallardo y rechazaron el amparo que pretendía limitar la actuación de la ministra en la ciudad. Ley y orden, esto es de las últimas horas, con lo cual este fallo no está vigente por esta resolución. Ahora te traje una perlita. Sí. Este juez, hace 2 años exactamente, tuvo una situación similar, muchas veces tuvo una situación similar, con la ciudad de Buenos Aires y la Nación. Yo te traje un video, si querés vemos unos pequeños segundos del video y te cuento por qué es importante. Dale, vamos a verlo. Bueno, efectivamente, lo primero que hicieron fue presentar una recusación, como hacen con habitualidad, con el objetivo de que la causa se desprenda de este tribunal y comience un íter procesal que obviamente va a demorar todo el desarrollo del proceso. En segundo lugar, y creo que es lo más grave, tanto el jefe de gobierno como el ministro de Seguridad públicamente afirmaron que no van a cumplir con la... Podría ser digamos, un tape actual. No es actual, es de hace 2 años. ¿Y sabes qué fecha? Los últimos días de agosto del 2022. ¿Qué pasaba ese día? Bueno, el juez ordenaba que la Ciudad de Buenos Aires dejara de custodiar la zona de la casa de la vicepresidenta Cristina Kirchner y de poner un vallado. ¿Qué pasó al día siguiente? Cristina recibe un atentado. Digo...
¿No será cuestión que este juez estaba intentando liberar la zona del Congreso para que ocurriese el día de mañana desmanes? Bueno, por suerte la Cámara revocó este fallo y a su vez el Ministerio de Seguridad y la Ciudad de Buenos Aires decidían seguir con estos operativos a pesar de esta decisión. No, además es un juez claramente en todas sus posiciones públicas, tiene la camiseta del kirchnerismo, con un sesgo fuerte de izquierda también, y como bien decís vos, 4 o 5 veces ha intervenido de esta manera, perjudicando, tratando de no beneficiar a los ciudadanos que viven en Buenos Aires, en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, sino tratando de ponerle trabas y dificultades al propio gobierno, ¿no? Lo ha hecho en varias ocasiones. Hablando de dificultades para el gobierno, Hugo Machiavelli, hoy el gobierno nacional de Javier Milei en la Cámara de Diputados sufrió otra derrota. Contaron qué pasó con esta comisión investigadora sobre el escándalo Libra. Mira, ahí finalmente se logró aprobar esta comisión investigadora. Lo primero que hay que decir, para que quede claro, es no vinculante, es decir, que no tiene sus resultados, no lo vinculan con un hecho jurídico en sí mismo y a priori. Pero veamos cómo se componen los votos o qué pasó en esta comisión que no se conformaba desde el 96, cuando Cavallo quiso poner algunos impuestos. Mirá, 128 a favor, 93 votos en contra, por supuesto casi todos los sectores opositores al gobierno estuvieron a favor y hubo 7 abstenciones. A ver, la Unión por la Patria va a presidir esta comisión que va a tener 24 miembros. 13 van a ser justamente del sector opositor al gobierno y 11 van a ser del oficialismo y aliados. ¿Qué va a pasar? Ahí tenés 6 de Unión por la Patria, 3 del PRO, de la Libertad Avanza 3, de la UCR 3 y otros bloques 2 miembros. Pero la mayoría lo tiene quienes en este caso van contra el gobierno. Por supuesto, hubo distintas expresiones, una de ellas fue la de Giudici, que dijo que esto es un circo político. Bueno, por supuesto que esto tiene repercusiones políticas, pero en sí mismo funcionó dentro del marco del Congreso. ¿Qué va a pasar en concreto? El 22 del 4 de este mes, dentro de pocos días, se hace la interpelación. ¿A quién? Bueno, los interpelados finalmente son Francos, el ministro... jefe de Gabinete de Ministros, el ministro de Economía Luis Caputo, el ministro de Justicia Mariano Cuño Libarona y Silva, que es el presidente de la Comisión Nacional de Valores. Ellos van a ser interpelados. Quedaron afuera Karina Milei. Y Javier, y el presidente, ¿no? Y el presidente, y también Adorni. Claro. Pero escuché a Martínez decir que esto es por ahora, porque ellos insisten en que sean interpelados cuando se reúnan. El 23 se constituye la comisión. Y finalmente hay otro pedido que es Informe Libra, que también tuvo 135 votos positivos. Esto significa que además de ser interpelados los ministros del gobierno van a tener que constituir un informe que explique lo que también se va a explicar en la justicia, porque recordemos que hay causas judiciales en la Argentina, en Estados Unidos y en España. Así que bueno, un revés en el Congreso, uno más después de el revés a los jueces de la Corte, Lijo y Mansilla, que ya renunció. No, y además políticamente, ¿cuántos votos me dijiste que...? 128 a favor. Es un número importante. Y 93, sí, 93. Es un número importante de legisladores, de diputados, votando algo que le genera un escozor muy grande al gobierno nacional, por supuesto. La explicación respecto de que no es vinculante, que la justicia... Me parece que una explicación bien clara para el ciudadano común es que la justicia es la que tiene que establecer si se trató de un delito, lo que hizo el presidente Milei. Y esta comisión investigadora tiene que establecer si hubo un daño a la República, si hubo un daño a la ciudadanía. Me parece que son así las porque es el Congreso el que se encarga de representar a la República. Pero vos fíjate, un punto, no, yo fui diputado hasta hace un mes. Sí. La coherencia del PRO. La coherencia del PRO. Pese a que de alguna forma le armaron una lista en la ciudad de Buenos Aires. La coherencia del PRO, es decir, señores, acá que se sepa la verdad, que haya justicia, no nos perdemos, no nos metamos esta maniobra del kirchnerismo con haciendo unas comisiones que después hasta ellos mismos no saben a dónde termina, ¿viste? El kirchnerismo se embala y pasan de acá al juicio político en 5 minutos. Sí, pero nosotros somos coherentes, somos honestos intelectualmente. Decimos, señores, aún cuando en un momento que estaba en pleno proceso electoral, donde competimos, sin embargo decimos...
señores, nunca nos vamos a prestar ningún circo del kirchnerismo. Por eso le ganamos siempre al kirchnerismo en la ciudad, porque somos coherentes y consistentes. Decís que has sido diputado hasta hace muy poco, Hernán. ¿Por qué te ofreces o por qué participás para hacer algo menor a diputado? Menor, lo digo con respeto, digo, obviamente ser concejal o, si querés, diputado por la ciudad, es, desde el punto de vista político o jerárquico, menor poder que ser diputado nacional. Mira, lo hablé mucho con Mauricio, lo hablé mucho con Jorge, largas charlas, diciembre y enero, y sentí que el modelo del PRO en la ciudad es un modelo virtuoso, que parte de lo virtuoso es que puede corregir errores, y que se iba a poner en riesgo por una cuestión ahí de la mala política, que se estaba poniendo en riesgo por cuestión de la mala política. Y como soy, la verdad que amo esta ciudad, soy muy porteño, y creo que lo que hicimos, yo pongo un solo ejemplo, los hinchas de Vélez, sí. Cuando íbamos allá al José Amalfitani, cuando íbamos por la Juan B. Justo tardábamos 2 horas. Y Mauricio hizo el Metrobús. Y además no se inundó más, ni Juan B. Justo, ni Blanco Encalada. Entonces, me parece que además quise ponerle el cuerpo, pues pongo el cuerpo, además soy ministro de Desarrollo Económico y Social, de Desarrollo Económico, ponerle el cuerpo a decir, defendamos un modelo virtuoso de la Ciudad de Buenos Aires, que sigue proponiendo cosas para el futuro, que sigue proponiendo, porque si era el Colón, ahora es el Centro Cultural San Martín, si era el Metrobús, ahora es el Transbús, que va a venir desde Pompeya hasta Barrancas del Belgrano, pero poner el cuerpo a decir, además esta república necesita equilibrios. La república necesita equilibrios. No me gusta, nunca me gustó, en ningún punto de vista, la unanimidad de voces. Entonces me parece muy bueno que el PRO siga gobernando la ciudad y por eso le pongo el cuerpo. Doctor Quirós, la última pregunta. Recién decía hacia futuro. ¿Cuál cree usted que es la principal propuesta que tienen para la ciudadanía a futuro? Ya lo que se ha hecho, lo que está contando respecto de lo que significa el PRO como modelo político de la ciudad, pero hacia futuro. ¿Cuál le parece lo más importante? El ciudadano siempre lo que pretende en un diálogo político es cuál es el futuro, es decir, construcción de una expectativa de un futuro mejor, con lo cual lo que ya fue hecho, ya fue hecho. Ahora lo que tenemos que discutir es cómo vamos a mejorar, y en ese sentido mejorar la educación de los niños y la escuela del futuro, hacer las escuelas bilingües, mejorar los modelos de aprendizaje, educación y aprendizaje, por supuesto que trabajar mucho en corregir las problemáticas del espacio público que la ciudadanía nos ha pedido y encontrar nuevos mecanismos. Hernán comentaba recién el tema de los contenedores con mecanismos de seguridad para que no se puedan vandalizar ni se puedan meter adentro. Por supuesto, seguir mejorando. Yo tengo un enorme desafío en el sistema público de salud de completar la propuesta de prioridad porteña, donde todo porteño tenga acceso pleno al sistema público de salud de manera apropiada. Estamos con una agenda digital muy importante para seguir avanzando en la historia clínica electrónica, sistemas informatizados, por inteligencia, mecanismos de inteligencia artificial sobre los sistemas públicos, mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores del sistema público, que siempre es una deuda que tenemos que completar, y por supuesto que continuar con la mejoría de la seguridad de la ciudad, seguir tecnificando la policía, seguir identificando con tecnología y con cuidado personal cada metro cuadrado de la ciudad, en fin, y por supuesto las grandes obras de la ciudad, que son las transformadoras, ¿no? Ya Hernán ha comentado varias de ellas. Yo creo que esos son los ejes que tenemos que seguir trabajando. A propósito de los temas de la democracia, de las instituciones, de respetar las libertades, hubo un fallo del doctor Daniel Rafecas condenando por sus expresiones antisemitas a una diputada nacional, integrante de la ultraizquierda antisemita como Vanina Biasi, que además se presenta como candidata a legisladora por la ciudad. Ella ha negado cosas absolutamente evidentes, demostrando, bueno, judeofobia y un antisemitismo que ha sido, insisto, ha sido procesada por el doctor Daniel Rafecas y embargada en 10 millones. Lo invito a que veamos este video cortito que confirma la justeza del fallo del doctor Rafecas. Actualmente en ese punto tan conflictivo, pero digo, sería lógico también repudiar los asesinatos de bebés, por ejemplo, por parte de Hamas a la gente que vivía en kibbutz. De bebés, Tomás. ¿Lo decís que no mataron bebés? Como yo digo, no, perdón, les quiero decir una cosa, dejarles en claro algo. Hay imágenes de cómo metían bebés adentro de un horno. Seriedad. Acá les pido algo. Nada de lo que voy a decir yo
es de mi autoría, porque yo soy una persona que vive en Argentina, no me dedico a la política internacional, por lo tanto, no es que vos decís, che, vos si tenés un máster en política internacional, capaz que te dedicas, no. Lo que ocurrió, yo no quiero entrar en la polémica de lo que ocurrió ese día. Lo único que te pido es que con fake news, conmigo no hablas sobre Palestina. ¿Cuál sería la fake news? ¿Ok? Cosas, no tengo para investigarlo. Informe de Haaretz al respecto de cuánto, por ejemplo, ¿vos sabés cuánto? Los familiares de los israelíes que están aquí en Argentina, la chica que vino de la fiesta, la chica que vino de la fiesta que dijo que la violaron, voy a decir? Yo no estaba escuché, mintiendo. Perdón, justamente el caso de la fiesta es el caso que demuestra que no habían violado. Lo dijo la chica que vino, estuvo en un congreso. Yo una cosa. Lo dijo ella, yo no voy a hablar Vanina de Palestina con las fake news del Estado de Israel, insisto. Y lo que vos me traes son fake news. Bueno, clarito el pensamiento, ¿no? Sí. Hubo como una réplica, una contrapartida a este tipo de manifestaciones del FACA. El FACA es el Foro Argentino en contra del Antisemitismo. Armaron un video muy breve, pero me parece que vale la pena destacarlo. No soy judío y lucho contra el antisemitismo porque creo en el respeto por los demás. Porque el antisemitismo es una muestra de una sociedad quebrada. No soy judía, pero lucho contra el antisemitismo porque todos merecemos libertad y seguridad. No soy judío, lucho contra el antisemitismo porque nadie debería estar en peligro por su identidad. No soy judío y lucho contra el antisemitismo porque creo en la integración y en el respeto. No soy judío, lucho contra el antisemitismo porque lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. Bueno, interesante, me parece que valía la pena mostrarlo. Te lo agradezco, Alfredo, te lo agradezco porque es la Federación Argentina contra el Antisemitismo, que integro también, la verdad, hace un gran trabajo, y el antisemitismo, que es algo que pensamos que había terminado la faz de la tierra. Yo te digo, como diputado, yo le escuché a la diputada Biasi, es una vergüenza, esas expresiones las reproduce permanentemente hacia antisemitismo. Hernán Lombardi, muy amable, muchísimas gracias por haber venido. Doctor Quirós, como siempre, muy gentil. Con Silvina Martínez y con Hugo Machiavelli hemos hecho este programa.